En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador, su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 4. La sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que madrugan por ella se llenarán de gozo. El que la adquiere, heredará la gloria, y donde quiera que vaya el Señor lo bendecirá. Los que la sirven, sirven al Santo, y los que la aman, aman al Señor. El que la escucha, juzgará a las naciones, y el que a ella se aplica, vivirá seguro. Si confía en ella, la recibirá en herencia, y sus descendientes la tendrán en posesión. Porque al principio lo lleva por caminos tortuosos, y lo escrutará con cuidado, le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina, hasta que pueda confiar en él, y lo pone a prueba con sus exigencias. Pero luego vuelve a él por el camino recto, lo colma de alegría, y le revela sus secretos, y lo enriquecerá de ciencia y de conocimiento recto. Si él se desvía, lo abandonará, y lo dejará a merced de su propia ruina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos dicho en otros momentos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un grupo de libros que se llaman libros sapienciales, que son libros que nos enseñan a pensar correctamente. Pues el libro del Eclesiástico hace parte de esta literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Cuando ustedes escuchen libro del Eclesiástico, sepan que también en alguna Biblia se llama libro del Sirácides, pero es el mismo libro, no hay problema. Ubiquémonos en el capítulo 4. El capítulo 4 del libro del Eclesiástico nos habla hoy, desde el versículo 12 en adelante, de un tema muy especial, la sabiduría. Y la sabiduría nos hace falta a todos, le hace falta al niño, le hace falta al joven, le hace falta al docente, le hace falta al papá, a la mamá, al gobernante, a todos nos hace falta la sabiduría. Y la sabiduría es abundante para nosotros, la sabiduría es un don del Espíritu Santo para nuestra vida. Aquí no solamente se nos está hablando de la sabiduría, sino que la sabiduría misma nos está hablando. Es el Antiguo Testamento, todavía no se nombra con claridad al Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que nos conduce por caminos de sabiduría, porque el Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría. Y nos dice inicialmente dos cosas. Primero, que la sabiduría educa, y segundo, que la sabiduría cuida a quienes la buscan. Ustedes y yo necesitamos ser educados por la sabiduría. Ustedes y yo necesitamos buscar la sabiduría, y hoy, empezando la jornada, tendríamos que pedir el don de sabiduría. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que sea el Espíritu Santo el que nos eduque. Uno puede decir, somos adultos, ya no necesitamos que nadie nos eduque, sí necesitamos. Tenemos que vivir en una actitud de discípulos que buscan al Maestro, y el Maestro nos ha prometido que el Espíritu Santo vendrá y nos llevará a la verdad plena. Qué bueno que nos dejemos educar por el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, cuando somos dóciles al Espíritu, podemos encontrar la verdad, podemos encontrar la voluntad de Dios Padre para nuestra vida en todos los acontecimientos de la jornada. Puede ser que en algún momento tengamos confusión, no sabemos cómo responder ante un problema, no sabemos cómo aconsejar a alguien que lo necesita, a alguien que está buscando una luz, pues pidamos el don de sabiduría, pero recurramos al capítulo 4 del libro del Eclesiástico en el versículo 12 y encontraremos que la sabiduría está dispuesta a educarnos y está dispuesta a cuidarnos si realmente la buscamos con sincero corazón. Y la palabra nos propone 5 actitudes frente a la sabiduría, es decir, 5 actitudes frente al Espíritu Santo.
Primero, amar la sabiduría. Segundo, adquirirla. Tercero, servirla. Cuarto, escucharla. Y quinto, confiar en la sabiduría. Tomemos ahora cada una de estas 5 actitudes brevemente. Primero, amar la sabiduría. Dice la palabra que quien ama la sabiduría ama la vida. Hoy tenemos que ser misioneros y misioneras de la vida. Tenemos que defender la vida en todas sus formas, en todas las etapas, la vida humana, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Debemos defender la vida de la creación, de los animales, de los vegetales, defender la vida de todas las personas. Cuando se ama la sabiduría, cuando se busca la sabiduría, empezamos a ser misioneros de la vida. Seguramente muchos de los atentados contra la vida se pudieran evitar si amáramos la sabiduría. Ven Espíritu Santo, nosotros te buscamos, enséñanos a ser misioneros, defensores de la vida, proclamadores del Evangelio de la vida que Cristo nos da. Segundo, adquirir la sabiduría. Empezando esta jornada, tendríamos que pedir al Señor que nos dé la gracia de adquirirla. Se adquiere en el silencio, se adquiere en la oración, se adquiere en la contemplación del paso de Dios por nuestra vida. Ven Espíritu Santo, queremos adquirir la sabiduría. Sin la sabiduría nos equivocamos, con la sabiduría tenemos la gloria que viene de ti y que nos hace pensar y obrar como verdaderos hijos de Dios. Tercera actitud, servir a la sabiduría. Y dice la palabra de Dios que cuando uno sirve a la sabiduría, sirve al santo, sirve a Dios. Nosotros queremos ser servidores del Señor como lo hace la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros también queremos ser servidores del Santo, y la única manera es recibir la sabiduría con humildad, sin arrogancia, sin orgullo, para poder servirla con amor. Cuarta actitud, escuchar. Escuchar a la sabiduría. Cuando nos escuchamos unos a otros aprendemos mucho, pero cuando somos capaces de escuchar a Dios, aprendemos a discernir y nos volvemos sabios. Y se necesita silencio interior para poder escuchar la sabiduría. Se necesita contemplar la Sagrada Escritura como palabra revelada para nuestra vida. Se necesita capacidad para abrir los ojos y contemplar los acontecimientos de la vida. Se necesita silencio para escuchar la voz de Dios que nos habla en nuestra conciencia y que nos ayuda a discernir. Ven Espíritu Santo, danos la capacidad de escucharte, porque escuchándote podemos aprender a discernir, y aprendiendo a discernir elegimos lo que es correcto, lo que le agrada a Dios y lo que nos hace el bien. Y quinta actitud, confiar en la sabiduría. Confiar en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Confiar, no llenarnos de desconfianza, no llenarnos de duda, no dejar que reine en nosotros la incertidumbre. Ven Espíritu Santo, queremos confiar en ti, porque de esa manera caminaremos con seguridad. Seremos capaces de mantenernos firmes en la fe, de tal manera que en medio de tantas vicisitudes de la vida y del mundo, nosotros mantengamos la confianza puesta en la fuente de la sabiduría que eres tú mismo. Si queremos realmente ser guiados por la sabiduría, debemos estar dispuestos al sacrificio, porque dice la sabiduría misma que al comienzo nos lleva por caminos tortuosos, pero luego nos lleva por el camino recto y nos colma de alegría. Es que todo proceso espiritual, todo proceso intelectual, todo proceso de nuestra vida, primero es difícil y luego ya nos da madurez y nos colma de la verdadera alegría. No desistamos en el camino de la sabiduría. La sabiduría es un regalo para todos que viene del Espíritu Santo. Tomémosla y hagamos la vida. Salmo 118. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Guardo tus preceptos y tus mandatos, y tú tienes presentes mis caminos. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus decretos. Mi lengua guarda tu promesa, porque todos tus preceptos son justos. Ansío tu salvación, Señor, tu ley es mi delicia, que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los seres humanos estamos llamados a hacer el bien. Algunos lo hacemos motivados por el amor a Cristo Jesús, recibiendo su mensaje, el poder de su amor, de su presencia, de su cercanía con nosotros. Otros lo hacen motivados por distintas actitudes, pero cuando alguien hace el bien, está cercano a Jesús. Cuando alguien hace el bien, así no sea cristiano católico, así sea de otra religión, sin embargo, el que obra el verdadero bien se acerca a Dios, porque una de las características del reino de Dios es el bien. Ojalá hubiera muchas personas que, a pesar de no estar participando de la Eucaristía, de los sacramentos, de la alegría de ser del grupo de los seguidores del Señor, de la familia de Dios que es la Iglesia, ojalá hubiera muchas personas que, a pesar de estar alejados de la Iglesia, siguieran haciendo el bien, porque eso significa que el amor de Dios no tiene fronteras, que el amor de Dios llega a todas las personas, incluso a aquellos que están alejados. Cuando nosotros descubramos a una persona que está haciendo el bien, que está viviendo correctamente, sepamos que esa persona está con nosotros. Puede ser que no se haga la señal de la cruz, puede ser que esa persona no reciba el sacramento de la Eucaristía, puede ser que nunca haya escuchado hablar de Jesucristo, que no haya recibido el mensaje salvador, pero tiene dentro de su corazón una semilla de bien, y es que todos los seres humanos estamos llamados al bien, todos tenemos vocación para hacer el bien, y eso es lo que nos une, y cuando nosotros descubrimos esos puentes de unidad, se acaban los muros de separación y nos encontramos, nos miramos, nos animamos y somos capaces de construir el reino del bien, de la verdad, del amor y de la justicia que vino Cristo a instaurar entre nosotros. Nosotros, motivados por Cristo, hagamos el bien y aplaudamos y animemos a aquellos que hacen el bien con otras motivaciones. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.